Buenas noches, buenas noches. Que la gracia y que la paz de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo de Nazaret, sea sobre nuestras vidas en esta noche. Agradecemos a Dios por estar aquí en esta noche para compartir la palabra de Dios con todos ustedes en nuestro programa que le hemos dado en llamar Desde el Púlpito. Quiero recordarles que este mensaje o este estudio luego él va a estar allí en YouTube, en nuestra página, en la página del pastor Juan Teixeira, donde desde ya te invito a que vayas hasta allí, visites nuestra página, que puedas suscribirte, dejar tu like, tu comentario, que será de gran importancia para nosotros. Así como también te invito a que lo compartas a través de tus grupos de WhatsApp, Facebook, en fin, en tus redes sociales, en tus grupos de amigos, familiares, etc. Comparte este mensaje, compártelo para que la palabra de Dios alcance cada vez más personas. Sé tú un patrocinador de nuestro programa a través de compartirlo con todos tus seres queridos y tus amigos. Hoy comenzaremos a hablar sobre el arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo de Nazaret. ¿Qué significa la palabra arrebatar? ¿Qué significa esta palabra? Esta palabra viene del griego y significa arpazo. El significado griego de arpazo es ser llevado por la fuerza, tomado por la fuerza, o alguien que reivindica su propiedad y entonces quiere tener aquello que es suyo, que quiere reivindicar a sí mismo y entonces lo va a arrebatar. Este es el significado de la palabra arrebatamiento. Lógicamente, que nuestro Señor y Salvador Jesucristo está reivindicando aquello que le pertenece a Él y que hasta este exacto momento todavía estamos aquí en el mundo, en el planeta Tierra. Pero de un momento a otro, en un abrir y en un cerrar de ojos, la palabra de Dios nos habla en Tesalonicenses, el apóstol Pablo escribiéndoles a los tesalonicenses, llevándoles una palabra de esperanza, pues ellos se sentían entristecidos por aquellos seres que partían, por aquellos que fallecían y no sabían o no tenían conocimiento de lo que acontecería después. Y el apóstol dice, no quiero que ignoréis de aquellos que duermen en Cristo. Ellos van a resucitar, ellos van a ser arrebatados, van a ser levantados de sus sepulcros y luego nosotros los que vivimos juntamente con ellos nos encontraremos con el Señor en las nubes. Este gran evento está para llegar de un momento a otro aquí en este planeta. De un momento a otro llegará el fin de la gracia de Dios sobre el planeta Tierra. Y te invito a que tú puedas conocer la gracia de Dios sobre tu vida. ¿Cómo y de qué manera lo puedes hacer? Es simple. Evangelio de Juan, capítulo 1, nos dice que todos aquellos que lo recibieron, o sea, que reciben a nuestro Señor Jesucristo, Dios les ha dado el poder o la potestad de ser llamados hijos de Dios. Aquí la palabra de Dios nos está dando a entender cómo podemos nosotros transformarnos en hijos de Dios. No te confundas y no sigas aquella palabra, aquel dicho del mundo en el cual dicen que todos somos hijos de Dios. No es bien así. Para que vengamos a ser hijos de Dios, debemos de recibir al Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Más aún, tenemos que nacer de nuevo.
Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados y comenzar una nueva vida. Vamos a tener nuestra mente transformada a la mente de Cristo. Nuestro ser nunca más será como antes. Debemos de abandonar el pecado, abandonar la concupiscencia de la carne, para que podamos entonces sí recibir la gracia de Dios sobre nuestra vida, que es un don, es un regalo, es una dádiva, es algo inmerecido que Dios, en su infinito amor y su misericordia por cada uno de nosotros, nos lo da hoy a través de su Hijo Jesucristo, la salvación de nuestras almas. Muchas veces en ceremonias fúnebres oímos hablar, o luego alguien que va a escribir en sus redes sociales recordando la persona que ha partido, la persona que ha muerto, va a estar diciéndole que esa persona está en el cielo o que ella se ha tornado un ángel. Cuidado, porque al cielo se llega solamente a través de Jesucristo. El libro de los Hechos, capítulo número 4, versículo número 12, nos dice que solamente a través de Jesucristo, es a través de Él que nosotros podemos aproximarnos a Dios. En ningún otro hay salvación, en nadie, no existe hombre alguno que te pueda dar la salvación a no ser Jesucristo y este resucitado. Aquel que murió y que resucitó al tercer día y hoy está a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de nosotros. Cuando nosotros reconocemos la necesidad, la urgencia de un Salvador, de un abogado, de alguien que nos defienda ante el Padre Celestial, entonces ahí recibimos a Jesucristo. La palabra de Dios nos dice que si alguno de nosotros, nos habla ya en 1 de Juan, que si alguno de nosotros dice que no tiene pecado, estamos siendo mentirosos y estamos haciendo también al Dios mentiroso. Pero también nos va a decir en el capítulo 1 de la primera epístola de Juan el apóstol, que si alguno de nosotros ha pecado, tenemos un abogado ante el Padre y este es Jesucristo su Hijo. ¿Y sabe qué? Él no pierde una causa. Pero volvamos al arrebatamiento. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Para nosotros introducirnos en el tema, leamos entonces Evangelio de San Mateo. Evangelio de San Mateo, capítulo número 24, versículo número 42 al 44, que nos va a decir de la siguiente manera. Verad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. 43. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiere a qué hora el ladrón habría de venir, a qué hora el ladrón hubiera de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Es el propio Señor Jesús dándonos esta advertencia. Es el propio Señor Jesús hablándonos de cómo va a suceder o cómo va a acontecer el arrebatamiento. Y lo vuelve el evangelista San Marcos, nos va a decir también en su evangelio, en el capítulo número 13, a partir del verso número 33. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos, y cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si el anochecer o a la medianoche, o si al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente
no os halles durmiendo. Y lo que vosotros digo, a todos los digo, velad. La palabra del Señor es clara, la palabra del Señor es eficaz, la palabra del Señor permanece para siempre. La palabra clave o la llave de este mensaje, de esta advertencia de nuestro Salvador y del Señor Jesucristo es velar, velar, vigilar, estar atentos, estar preparados. Muchas veces nosotros cometemos algunos errores cuando predicamos sobre el arrebatamiento de la iglesia y decimos: iglesia, prepárate. La iglesia debe de estar preparada. Tú debes de estar preparado, yo debo de estar preparado, porque la palabra de Dios nos está diciendo, nos está exhortando, nos está explicando que Él vendrá en el momento que nosotros menos esperemos. Las señales todas referentes al tiempo en el cual nosotros estamos viviendo, ya lo hemos hablado y sabemos que todas ellas están siendo realizadas o están presentes en nuestro día a día. Ellas son guerras, rumores de guerras, terremotos, pestilencia, hambres, en fin. Como en los días de Noé, dijo el Señor, sería también el día del fin. Noé pasó más de 100 años para construir el arca. El arca originalmente estaba siendo construida para que el hombre entrase en ella. Durante 100 años Noé estuvo predicando, estuvo anunciando el eminente diluvio que estaba para llegar. Pues bien, son 2023 años que se habla del eminente retorno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de su retorno por su iglesia. Capítulo número 1 y 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles, escrito por el médico amado Lucas, donde algunos dicen que el libro de los Hechos sería una continuación del Evangelio de Lucas. Cuando quedaron aquellas personas que estaban allí, cuando vieron que Jesús fue levantado, se fue en las nubes, que luego desapareció de sus ojos, las personas atónitas quedaron mirando al cielo. Cuando de repente llegaron ángeles y le dijeron: varones galileos, ¿por qué estás mirando al cielo? Ese mismo Jesús, así como él fue, él ha de volver. Ya Jesús dio muchas señales durante su ministerio de que él volvería por su iglesia. Cuando él instituyó la cena del Señor, el partir el pan y el beber del cáliz, él ya estaba diciendo que aquello era para realizarlo o para hacerlo en memoria de él hasta que él volviera. Cada vez que nosotros participamos del pan, cada vez que participamos del vino, estamos anunciando la muerte del Señor hasta que Él venga. Entonces, Él ya había prometido esto. Juan, capítulo número 14, Él le dijo a los discípulos que Él iba a preparar lugar para que donde Él estuviese, también ellos estarían con Él. O sea, los discípulos de Jesús hoy somos nosotros. Eres tú que estás del otro lado, soy yo que estoy aquí. Son todos aquellos que lo han recibido como su único y suficiente Salvador. Son hombres y mujeres que han sido lavados, que han sido purificados, que han sido limpios por la sangre preciosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo de Nazaret. Él hizo todo lo que debería haber hecho. Todas las profecías bíblicas, de Génesis hasta Malaquías, que hablaban sobre el Señor, se cumplieron en su nacimiento virginal, se cumplieron en su exilio a Egipto, se cumplieron en su niñez en Nazaret, donde él creció y se tornó adulto. Todo fue totalmente cumplida cada una de las profecías. La limpieza del templo,
por ejemplo, ya había sido profetizado también. Y qué hablar de su muerte y de su resurrección. Para llegar a la cruz, él tuvo que recorrer un largo camino, donde desde su propio grupo íntimo, que eran sus 12 discípulos, existió una oposición para que él fuera hasta la cruz. ¿Por qué era necesario que el Señor muriese? ¿Por qué era necesario que él fuese hasta la cruz? Porque era allí donde le iría a derrotar para siempre a Satanás. Era allí donde le iría a derrotar para siempre al príncipe de este mundo. Déjame decirte algo, Satanás está derrotado. Cuando Jesús estaba hablando de subir a Jerusalén, donde él sería crucificado, donde él sería muerto, uno de sus discípulos, en el capítulo número 16, llamado Pedro, se levanta con una oposición tenaz para que él no subiera a Jerusalén. Ahora, ¿cuál fue la reacción del Señor con respecto a Pedro? ¿Lo reprendió a Pedro? No. Reprendió a Satanás que estaba actuando a través de Pedro. Lo reprendió en aquel mismo instante. Queridos y amados hermanos, ¿qué quiero decir con esto? Que nosotros debemos de vigilar, nosotros debemos de estar atentos. Y recuerda que una de las principales señales que Jesús nos da en Marcos capítulo número 24, allí las primeras señales que Él nos va a hablar son justamente sobre los falsos profetas, engañadores que se levantarían. Algunos dirían, mira a Cristo allí, no lo creáis porque no era. En realidad está hablando de predicadores, de profetas, de maestros, de hombres corruptos que utilizan el Evangelio para negar la resurrección del Señor Jesús, para negar el retorno del Señor Jesús por su iglesia. Nosotros sabemos, tenemos la certeza, la fe, la convicción que lo que está escrito en esta palabra se va a cumplir sin dejar caer una tilde o una vocal. La palabra de Dios se va a cumplir en su plenitud, como se ha cumplido hasta nuestros días de hoy. La palabra de Dios se está cumpliendo prácticamente todos los días. Lo estamos viendo a través de los informativos, lo estamos viendo a través de los diferentes eventos que están sucediendo en el mundo en estos días. Entonces, cuidado. El Señor nos ha llamado a vigilar. El Señor nos ha llamado a estar atentos. Él nos ha llamado a velar, a no dormirnos, a estar bien despiertos, esperando porque no sabemos el día ni la hora que el Señor vendrá por su iglesia. Si el padre de familia supiese a qué hora vendría el ladrón, lo dijo el Señor en Mateo 24, él estaría vigilando y no permitiría entonces que el ladrón entrara a su casa. Todo pasa por un momento de vigilancia, de estar atentos, de estar en comunión con el Señor. Ahora, estamos en la dispensación de la gracia de Dios. Y no estamos solos, porque también la promesa que Jesús le hizo a sus discípulos, en el libro de Hechos, capítulo 2, vamos a ver que se cumplió aquello que él había prometido, aquello que también había profetizado Joel, que en los postreros días el Señor derramaría de su espíritu. En Juan 14, él, hablando con sus discípulos, les dice que no los dejaría huérfanos, que enviaría un consolador. Él envió el Espíritu Santo de Dios 50 días después de haber subido al cielo. Después que él subió al cielo, a exactamente 50 días en el día de Pentecostes, entonces desciende el Espíritu Santo.
Por esto es conocido aquellos que hablan en lenguas, aquellos que creen en el Espíritu Santo. Las manifestaciones del Espíritu Santo se hacen manifiestas en sus congregaciones, son conocidos como pentecostales, en referencia a esa fiesta judía que se realizaba 50 días después de la Pascua. El Señor cumple su palabra. El Señor está para venir en breve. Muy en breve, Él ha de venir por su iglesia, por una iglesia santa, pura, que está con sus vestiduras blancas. Él no viene a llevar a una iglesia que sea corrupta. Él no viene a llevar a una iglesia que no tenga santidad. Él no viene a llevar a una iglesia que no vele, que no esté alerta, que no esté preparada. Acordémonos o traigamos a la memoria. No vamos a entrar en el mérito de quién es la novia o quién deja de ser la novia. Hoy existe mucha controversia sobre la parábola de Mateo, capítulo número 25, la parábola de las 10 vírgenes. Pero sí lo que podemos aprovechar y utilizarlo hoy como un ejemplo a ser tomado fue que allí habían 5 vírgenes prudentes y 5 vírgenes insensatas. ¿Qué sucedió? Las prudentes tenían sus lámparas llenas de aceite. Ahora, las insensatas comenzaron entonces a pensar que el Señor no vendría, que el novio no vendría. No compraron aceite suficiente. Hay muchos hombres y mujeres que hoy están viviendo como las vírgenes insensatas. Están jugando con algo serio que es su salvación. Recuerde algo y téngalo bien presente en su vida. Nosotros, en cuanto estamos aquí en esta tierra, cuando estamos gozando de salud y de una buena vida, nosotros debemos de tomar la decisión más importante de nuestra vida. ¿Dónde vamos a pasar nuestra eternidad? Y ahí se presenta para el hombre un gran dilema, porque hay una multiforme rama de religiones que están ofreciendo salvación o que están ofreciendo cualquier otra cosa menos salvación. El único, el verdadero, el que te ofrece salvación, el que murió en la cruz, el que resucitó al tercer día, el que está hoy a la diestra del Padre, intercediendo por cada pecador que se arrepiente. Cuando nosotros venimos a Cristo con un corazón quebrantado, cuando nos humillamos y decidimos entonces a tener un cambio en nuestra vida, decidimos arrepentirnos de nuestros pecados. Eso es el verdadero evangelio del Señor, cuando nos hablan de arrepentimiento. El evangelio, la palabra de Dios, cuando ella es predicada, ella debe de molestarnos, debe dejarnos inquietos, debe dejarnos con interrogantes, debe llevarnos a que nosotros hagamos interrogantes sobre nuestra propia vida, sobre nuestra propia fe, cómo estamos nosotros en Cristo Jesús. Hay muchas personas, como las 5 vírgenes insensatas, que piensan que el Señor está demorando mucho. Y esto ya allá en la iglesia primitiva, en el comienzo de los albores de la iglesia, ya el apóstol Pedro nos está haciendo una exhortación, nos está dando un aviso para no tener como tardanza la venida del Señor o el arrebatamiento de la iglesia, porque van a existir 2 eventos totalmente diferentes. Uno de ellos es el arrebatamiento de la iglesia, que es el que nos interesa hoy, en esta hora, en estos días, en estos momentos. Lo que más nos importa es el arrebatamiento de la iglesia. Después entonces, que la iglesia sea arrebatada y se encuentre con Jesús en las nubes y vaya a vivir en la nueva Jerusalén. Allí entonces
dice la palabra de Dios que no habrá lloro, que no habrá tristeza, que no habrá enfermedades, que no habrá dolores, que no habrá vejez. Allí todo será alegría. No va a haber necesidad de luz, porque el propio Señor Jesús va a ser el que estará alumbrando aquella ciudad. Cuando llegue el día y la hora, después de la tribulación, el día de la batalla de Armagedón, la nueva Jerusalén, donde allí vamos a estar nosotros, va a descender hasta la tierra para enfrentar al anticristo, a Satanás, a todos aquellos que se levantaron contra el pueblo de Dios, a todos aquellos que se levantaron contra Israel. Y la palabra de Dios dice que nosotros vamos a ser reyes y sacerdotes, y nosotros iremos juzgar la tierra. Aquellos que van a ser salvos allí en la batalla de Armagedón, aquellos que no van a morir, entonces ellos serán juzgados. Son dos eventos totalmente diferentes. La venida de nuestro Señor Jesucristo, juntamente con su iglesia, y el arrebatamiento de la iglesia del Señor. Algunos dicen que la iglesia será arrebatada durante la tribulación. Yo personalmente creo que no. El Señor no va a hacer esto para su amada iglesia. Él nos va a retirar, nos va a sacar de este mundo, que vendrá un gran sufrimiento sobre este mundo. Escasez, hambres, dictaduras, serán perseguidos, serán colocados en cárceles, harán trabajos forzados, en fin, podríamos imaginarnos tantas cosas que van a acontecer, que van a suceder durante la tribulación y la gran tribulación. Pero todo esto podemos evitar. ¿Cómo y de qué manera? Dando un paso de fe y recibiendo al Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. No sé por qué todavía no lo has hecho. No sé por qué has dejado de congregar. No sé por qué le echaste la culpa a Dios a tus propios fracasos. No sé por qué estás lejos de Dios. Todavía en estos momentos que estamos aquí está habiendo un corto periodo de tiempo para que te arrepientas y para que vuelvas a los brazos del Señor. Y tú que no conoces a Jesús, te invito a que lo vengas a conocer. Que tú vengas a tener un encuentro real y verdadero con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La salvación está solamente en Él. No te dejes engañar. Es solamente Jesucristo, el Hijo de Dios, el que te puede dar la salvación. Déjame preguntarte algo en esta noche. ¿Estás satisfecho con la vida que llevas? Una vida de vicio, una vida de prostitución, una vida de enfermedades, una vida de desgracias, donde parecería que la felicidad jamás va a golpear tu puerta. Hoy puedes cambiar la historia de tu vida, recibiendo a Jesús como tu Salvador personal. No sé qué hora vas a estar escuchando esta transmisión, pero en el momento que la escuches, quiero que hagas de todo corazón, que hagas esta oración, que la vamos a hacer ahora para que puedas recibir al Señor Jesucristo. Padre, en el nombre de Jesús, reconozco mis debilidades y mis pecados. Reconozco, Señor, que no soy digno de salvación, pero tú enviaste a tu Hijo para que Él muriese en la cruz del Calvario, para que yo pudiese obtener salvación. Y en esta noche, Señor, lo quiero recibir como mi único y suficiente Salvador. Y confieso con mi boca y creo en mi corazón que Jesucristo es el Señor, el Hijo del Dios Altísimo, y que solamente en Él existe salvación. Amén.
Mañana estaremos nuevamente aquí cuando sean las 21 horas con nuestro programa desde el púlpito, donde continuaremos analizando versículos bíblicos que nos hablan sobre el arrebatamiento de la Iglesia. Que la gracia, que la paz y que la misericordia de nuestro Señor Dios Todopoderoso sea sobre tu casa, sobre tu familia, desde ahora y para siempre.